Es la 1:09 p.m. Estamos ya en nuestra sección dedicada a los temas jurídicos. Pleito claro, no necesita abogado. Saludo con muchísimo gusto a nuestro invitado y colaborador, Fernando Laguna Delgado, quien es doctor en Derecho Penal. Fernando, en ocasiones anteriores, ya nos había sugerido abordar el tema del bullying, pero en esta ocasión, según el criterio que utilizó la Suprema Corte de la Nación, y es que en pasados meses, el 15 de mayo aproximadamente, bueno, es cuando sale la nota, hubo por ahí un caso muy conocido de una maestra y su alumno. En esta ocasión, la maestra era la que infringía el bullying al niño e hizo caso omiso de las peticiones de la madre porque parara esta situación, e incluso incitaba a los compañeros a que le hicieran bullying a un pequeñito de tan solo 6 años que está diagnosticado con TDA y con hiperactividad, y hacía señalamientos tan terribles como decir: no le hablen, que no ven que es retrasado. O sea, unas cosas muy tremendas. Se busca que se le otorgue como reparación del daño a esta familia 500,000 pesos. Ahí fue donde entró la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicó un criterio que hoy nuestro invitado, el doctor en Derecho Penal Fernando Laguna Delgado, nos va a desmenuzar y nos dará su punto de vista. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Vamos a platicar con él. Doctor Fernando, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Sandra, muchísimas gracias por la invitación. Como cada 15 días les agradezco. Y bueno, a nuestros radioescuchas seguramente se van a ver identificados con este tema del bullying. Seguramente pues fuimos estudiantes de primaria, de secundaria, y en alguna ocasión de la vida nos hicieron bullying. Es un tema demasiado delicado, no es un tema de risa, es un tema que tenemos que revisar de fondo las autoridades escolares, las autoridades jurisdiccionales sobre este tema. ¿Por qué? Porque de alguna manera puede acabar con la vida de una persona, ya sea de niño, como ha sucedido ya, como ¿no? ha sucedido, y puede acabar con su vida escolar, profesional. Y no se le ha puesto, en México no se le ha puesto la atención necesaria para poder combatir este flagelo, porque ya es un flagelo a nivel nacional, a nivel internacional. Y bueno, primero quisiera tocar, Sandra, ¿qué significa bullying? Ok. Bullying viene derivado de la palabra bull. Toro. Bull, que quiere decir embestida. Ok. Pero el psicólogo Dan Olwels, en 1993, le da esa definición. ¿Y de dónde toma la definición de bullying? La toma de moving, que significa, en términos generales, muchos pájaros que atacan a un individuo para hacerlo, para lesionarlo. Okay. Y de ahí nace en 1993 la palabra bullying. Wow. Yo no sabía que se llamaba mobbing al bullying en el trabajo. O sea, que ya no aplicaba para los niños, sino ya en los adultos, cuando tienes un acoso por parte de tus compañeros o de tus jefes en el trabajo, se le llamaba moving, como nos lo acaba de decir, pero no sabía de dónde venía. Y qué interesante eso que nos platica, muchos pájaros para lesionar a uno solo. A uno solo. Viene de la etiología que lo describe como muerte. Okay. Darle muerte, muchos pájaros darle muerte
a un individuo, ya sea de su misma especie o de otra especie móvil. De ahí nace, y el psicólogo Dan Orwells empieza a estudiar desde 1993, y ahí lo define como bullying. Posteriormente hay países que ya están muy adelantados en esto del bullying. Desafortunadamente para México pocas autoridades le han hecho caso. Países como Noruega, países europeos, países como Estados Unidos ya tienen tribunales escolares. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, llevan al tribunal escolar, que más adelante es una propuesta que hace su servidor a las instituciones escolares. De alguna forma se las explico más adelantito. Pero bueno, aquí en México tenemos el 32% de alumnos de 15 años que han sufrido un maltrato en alguna institución escolar. Tenemos el 15% que ha sido insultado, y tenemos el 13% que ha sido golpeado. Es altísimo. Es altísimo el porcentaje. Bueno, pues fuimos jovencitos, fuimos alumnos de primarias y nos acordamos que siempre existían grupitos de compañeros que, bueno, pues se dedicaban a molestar a todos. A quitarte el lunch, a quitarte el dinero, si salías a deportes regresabas y ya no tenías la torta en tu mochila, ya te habían bolseado. Exactamente. O ya te habían agarrado uno de tus cuadernos, te lo habían pisoteado, te habían arrancado la tarea. Son muchas las prácticas que pareciera que son travesuras inocentes, pero no lo son, porque van creciendo y resulta que ya tenemos casos muy terribles, como uno que sucedió aquí en el Estado de México, donde están dos niñas platicando muy juntitas a la hora del recreo, llega un niño y les choca los cráneos, les da un cabezazo, o sea, las estrella, y se van las dos niñas con fractura de cráneo a un nosocomio aquí en el Estado de México. Tuvieron que venir los relámpagos a llevárselas y a trasladarlas en un helicóptero porque iban con fractura de cráneo. O como el caso muy sonado, me parece que fue en Tamaulipas o en Tijuana, no lo recuerdo, del niño Fernando, que igual lo estrellaron con la pared y fue muerte instantánea. O simplemente un caso en Atizapán que no fue publicitado, no salió en medios. Me parece que por ahí hubo dinero de por medio o mucho miedo por parte de la familia. Un niño que señaló a otro por venta de drogas, y entonces el otro niño llegó con una pistola al otro día, le dio un balazo en la cabeza y lo mató en una escuela de Atizapán, aquí en el Estado de México. No tiene mucho tiempo que pasó. Y son cantidad de casos, por ejemplo, las muertes violentas en las universidades de Estados Unidos, que bueno, pues han sido perpetradas por jóvenes que han dejado después videos en donde dicen por qué mataron a sus compañeros, porque llega un momento en que el bullying los trastorna y los trastoca de tal forma que se quieren vengar, van por armas y hacen una masacre. Y ellos dicen, porque nunca tuve novia, porque siempre me dijeron ñoño, porque siempre me dijeron asiático. Digo, eres asiático, pero en la forma como te lo dicen, ¿no? Me decían negro, me decían gordo, me decían nerd, me decían feo. Y todas estas agresiones, me tiraban mi comida en la cafetería, nunca encontraba mesa donde sentarme, y todas estas agresiones trastocan de tal forma al individuo que se convierte en un psicópata, asesino y después suicida. Y tenemos muchísimos casos, licenciado, sí, muchísimos. Mire, para este tema, el bullying, necesitamos estudiarlo desde el punto de vista legal. Ajá. Desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista sociológico. Okay. Primero partimos desde el punto de vista legal. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente que el acosador, el agresor de bullying, ya está definido antes que la Suprema Corte definiera este asunto que ahorita lo vamos a platicar. El criterio. Pero ya tenemos una justicia para adolescentes, que ya lo habíamos comentado en programas anteriores aquí, donde todo sujeto o todo
adolescente cometa una conducta antisocial, que la conocemos como delito, pero la palabra correcta es conducta antisocial, va a ser sancionado. Porque hay personas, y por lo regular, el sujeto activo del bullying, el acosador, es una persona que tiene trastornos psicológicos y que de alguna manera hasta alcanza un liderazgo, porque si usted se da cuenta, el que acosa tiene sus compinches. Exactamente, y andan siempre atrás de él y andan molestando. Pero ¿qué sucede cuando una persona de un niño, un joven, un adolescente de este nivel, se le pasa la mano? Primero estamos hablando del tipo de bullying físico, porque hay varios tipos, ahorita los tocamos. Pero, ¿qué sucede cuando se le pasa la mano? Lo avienta, se cae, se pega en la cabeza y fallece el niño. Él va a ser sancionado por un tribunal para adolescentes. O sea, no nada más es que anda acosando, anda haciendo maldades, pero ese niño, lo que hay que hacer es hacer un consejo escolar para que sea revisado su caso. Y obviamente ponerlo a disposición de una autoridad si cometió una conducta antisocial. Fíjese, licenciado, que ayer justamente estaba escuchando por la radio una campaña que inicia el gobierno. Supongo yo que es el gobierno federal, que dice el niño que bulea, por lo general, proviene de un hogar disfuncional, tiene problemas psicológicos, pero que no son su culpa. Es un spot largo que está pasando el gobierno ahorita. Entonces dice, el niño, el agresor, necesita tanta ayuda como el niño que fue agredido. Entonces aquí este criterio que aplica la Suprema Corte de Justicia, que dice que el que tiene que pagar es la escuela y no la maestra, no los niños, son los que tienen que pagar en dinero la indemnización al niño que fue buleado. Yo escuchaba que al principio, bueno, antes de comenzar el programa, usted comentaba con mi productor que eso está mal, porque el que tiene que pagar pues es el agresor. Pero yo creo que este criterio abarca el hecho de que el responsable es la institución académica por no checar o por no estar al pendiente o por no darse cuenta que tiene agresores, y que los agresores a la vez también son víctimas. Más o menos por ahí va la campaña que ahorita está en radio por parte del gobierno para darle la vuelta al bullying. Quisiera yo saber legalmente, que usted nos desmenuzara cómo fue este criterio de la Suprema Corte de Justicia. Hubo una persona que al verse agredida, que al ver agredido a su hijo, y la agresora, la acosadora, era la propia maestra de la institución. Ajá. Y efectivamente la Suprema Corte le concede el amparo y le dice, repara el daño. Y repara el daño con 500,000 pesos. ¿A la maestra o a la escuela? No, a la escuela. Desde mi punto de vista, creo que no debería de ser. Ajá. Porque dice la ley que cada sujeto es responsable de sus actos. La Suprema Corte, si leemos, a veces los propios abogados, los propios juristas, utilizan unos criterios que son acertados, pero son muy largos para definir una cosa, una sanción. Y muy pocas personas a veces tenemos la capacidad para entender todo lo que ellos manifiestan conforme al derecho constitucional. Entonces, definiendo, creo que lo que debió de haber resuelto en esa sentencia de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que debería de pagar cada persona por sus actos. Si la maestra directamente era la agresora, ella debió de pagar. Estoy de acuerdo que la institución escolar debe de poner métodos de prevención, y yo propongo a las instituciones escolares que formen consejos
como tribunales dentro de las instituciones, y que inclusive estos se puedan elevar a rangos de ley, de que ya digan, mira, tienes que formar forzosamente un consejo escolar para revisar los casos de bullying, porque son muchos. Pero ¿qué dice el maestro a veces? Porque también lo vamos a entender que hay maestros que sufren de bullying por parte de los alumnos. Sí, claro. Y no se diga en las escuelas que son muy caras. A mí me tocó ver, y yo no estaba en una escuela cara para nada. Estaba en una escuela así particular, en donde la maestra de español, un día las niñas la hicieron llorar porque le criticaron su ropa. Y le dijeron, tú te vistes con ropa de no sé qué tienda, hablando de tiendas populares. Y tú a mí no me vienes a decir nada, mira nada más cómo te viste. Hicieron llorar a la maestra. Es una cuestión muy fea, ¿no? Porque dices, oye, ¿cómo chamacas de 13 años pueden hacer llorar a la maestra? Pero sí. Y recuerdo otro caso donde ese mismo grupito de chamacas, a la maestra de inglés, que le llegó un olor a cigarro y fue a revisar el baño, la encerraron en el baño, se salieron ellas y la encerraron en el baño. Y no solo eso, saliendo, tiraron los cigarros en un bote de basura y el bote de basura se incendió y le echaron la culpa a los maestros que fumaban. Sí, Sandra, mire, pudiéramos hablar de miles de casos. Sí, está tremendo. Miles de casos, y desgraciadamente terminan algunos dejando muy mal de salud. Ahorita platico un caso de muy mal de salud, y otros en la muerte. Me gustaría que regresáramos con esos ejemplos después de la pausa. Estamos platicando con el doctor en Derecho Penal, Fernando Laguna Delgado, hoy acerca del bullying, pero sobre todo sobre el criterio que aplicó la Suprema Corte de Justicia en meses pasados en un caso de bullying muy sonado, en donde era la propia maestra quien agredía a un pequeñito de 6 años. Volvemos.